la celebración en la Catedral Metropolitana, el tradicional Te Deum. Monseñor Edmundo Valenzuela estuvo bastante drástico durante la homilía y habló incluso de dos batallas o dos guerras que estamos librando. Por un lado contra la pandemia, pero por el otro lado también contra la corrupción. Y nosotros hicimos un resumen de las partes más importantes de la homilía de Monseñor Edmundo Valenzuela en unas placas que les vamos a poner en pantalla en un ratito, cuando ya nuestro compañero Alex Páez, que estuvo en la cobertura, nos brinde un resumen de todo lo que ocurrió allí. Alex, te escuchamos. Realmente Monseñor no se guardó ningún tipo de críticas contra el gobierno. Decíamos inclusive entre bromas allí entre los compañeros que si es que Mario Abdo Benítez se fue a querer escuchar el coro de ángeles o el coro de la catedral, realmente lo que recibió fue una crítica muy fuerte por parte del Monseñor Edmundo Valenzuela, que hablaba sobre las vacunas, sobre la gestión, sobre la corrupción, hablaba también sobre la importancia de los entes binacionales y la importancia del patriotismo por parte de los responsables de renegociar, por ejemplo, el Tratado de Itaipú. Una serie de cuestionamientos que hizo Edmundo Valenzuela al presidente de la República durante aproximadamente media hora que duró esta homilía. Si tenemos la placa, podemos empezar a hablar sobre algunos de estos puntos. Mauricio, en un ratito estamos preparando y poniendo a punto las placas que elaboraste precisamente para hacer un resumen más acabado, porque si bien es cierto, se suele aprovechar la homilía para hacer críticas al gobierno, esta vez estuvo puntualmente concreto Monseñor Edmundo Valenzuela, eso hay que decirlo también, y habló fundamentalmente de estas dos guerras, Mauricio, contra la pandemia por un lado y por otro lado contra la corrupción, y nos decía que aparentemente Mario Abdo Benítez se hizo como el desentendido. Así es, de hecho que recordemos que no solamente estaba Mario Abdo Benítez, presidente de la República, en este evento, sino que también estaban los otros dos presidentes de los poderes del Estado, además de toda la plana mayor del gobierno. Hablamos de ministros, viceministros, secretarios que participaron de esto, así que si bien el discurso fue dirigido directamente a Mario Abdo Benítez, en algún momento probablemente alguno de los demás también se pudo haber visto afectado por esta situación. Él decía, por ejemplo, Monseñor Edmundo Valenzuela decía, por ejemplo, que se tiene que reformar el Estado y que se ha hablado mucho de esto durante gran parte de estos últimos años, pero que en realidad la reforma no pasó de ser más que alguna que otra reunión política, donde las personas responsables de esto lo que hacían básicamente era sacarse fotos, hacer como que estaban realmente trabajando, pero en realidad en ningún momento estas personas querían dejar de lado sus intereses políticos y económicos para realmente cambiar el país, y que esto era una parte del patriotismo que él decía que se requiere para esto. Vamos a escuchar esa primera parte de Edmundo Valenzuela. Hoy nos enfrentamos con dos guerras, la pandemia y la corrupción. Debemos salir victoriosos con las vacunas y con la vida moral de justicia y paz. Que se extiende hoy la sensación de que la estructura nacional ya no va, que los desequilibrios sociales y ambientales amenazan profundamente nuestro futuro y que esas interminables situaciones de corrupción llevarán a nuestro país al borde de una grave crisis si no se propone ninguna alternativa de diálogo sincero y sano debate nacional. Parte de la homilía de Monseñor Edmundo Valenzuela durante el Te Deum hoy, y esta es la placa que les mencionábamos, donde hemos extractado las partes más importantes, las frases de Monseñor Edmundo Valenzuela. Vivimos dos guerras, la pandemia y la corrupción. Debemos salir victoriosos en la salud y la moral. Se requiere un saneamiento moral de la nación, la estructura ya no da y las interminables situaciones de corrupción llevarán a nuestro país a una grave crisis sin un diálogo sincero. Además, agregó durante su alocución que se debe buscar la vía para atender los reclamos de larga data. Hay un problema de estructura, decía, faltan soluciones duraderas y eficaces. Además, mencionó que los ingresos de las familias en Paraguay descienden desde el año 2019. Hoy existen 2 millones de paraguayos que viven con menos de
10.000 guaraníes por día. Las obras son importantes y deben seguir, sobre todo el proyecto Costanera con casas sociales, que permitirá ayudar a nuestros compatriotas y también hermoseará la ciudad, decía Edmundo Valenzuela. Por otro lado, también dijo que el dinero público debe usarse con honestidad y celeridad. Los entes binacionales deben convertirse en política nacional. Pedimos honestidad y firmeza a quienes deben defender los altos intereses de la patria. Y por último, agregaba Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, los medios deben construir la convivencia sin difundir temor mediante informaciones falsas. En la economía es el momento de planificación y proyección. Se requiere una reforma del Estado, pero hasta ahora no son más que reuniones políticas, sin afectar los beneficios económicos de quienes debían liderarla.